Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está tu muerte? ¿Dónde tu victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Buenas tardes a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado esté siempre con todos ustedes. Con humilde confianza vamos a reconocernos pecadores. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Padre omnipotente, Rey celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Hijo del eterno Dios Redentor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, Espíritu Divino, que eres amor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Oremos. Dios nuestro, luz perfecta de los santos, que nos concediste celebrar en la tierra los misterios pascuales, haz que gocemos siempre de la plenitud eterna de tu gracia.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Por favor, tomen asiento, escuchemos con atención la palabra de nuestro Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro les contó desde el principio lo que había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel, que sostenido por las 4 puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí: ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo: no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él me contó que había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: manda a buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro, lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les había dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: por lo visto también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así, cansada mi alma, te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Del Dios que da la vida, todo mi ser, está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellos se conviertan en mi bien, y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría.
y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento de Dios, que da la vida, aleluya. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le habla el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Cuando ha sacado a todas las ovejas, camina delante de ellas. Ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir, encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por favor, tomen asiento. Hermanos, en este día, al poder celebrar esta Santa Eucaristía, dirigiremos nuestra mirada, en primer lugar, a la primera lectura, donde hay un evento peculiar que viene a ser, pues digámoslo así, un rompimiento, ¿verdad? Un rompimiento con el judaísmo en sus estructuras más tradicionales. A nosotros nos cuesta mucho entender eso porque realmente pues no pertenecimos al pueblo de Israel, ¿no? Pero para los cristianos de su tiempo eso fue muy difícil, fue una barrera muy complicada de vencer. ¿Sí? Me refiero concretamente a las cuestiones de la comida y las cuestiones legales que habían aprendido los judíos a causa de la ley de Moisés. Y hay muchos pasajes donde dice, literalmente Éxodo dice, le dijo Dios a Moisés,
le dirás al pueblo que tales y animales con estas características son impuros y no los deben de comer. ¿Sí? Ustedes son un pueblo santo, ¿no? Así dice la Escritura. Le dijo Dios a Moisés. Por lo tanto, ellos lo reciben como palabra divina. ¿Sí? Y pues naturalmente todo eso que encontramos en los evangelios acerca de las comidas puras y las impuras, que si Jesús se lava las manos o no se lava las manos, que si ayuna, que si no ayuna, todo tiene que ver con esto que estoy diciendo. No es solo un precepto de la ley, son un montón de preceptos menores los que están en juego. Un judío, digamos, común, de chiquito era circuncidado, tenía prohibido comer ciertos alimentos, en sábado solo tenía permitido caminar 200 pasos, ¿no? Nada más, no más. Y muchas otras costumbres que existían en el pueblo de Israel. Entonces, eso de los alimentos era algo muy importante para el pueblo de Dios. La consigna del Señor era: ustedes sean santos como yo, su Señor, soy santo. Esa era como la esencia de la ley de Moisés. Pero, obviamente, como el Antiguo Testamento fue una cuestión paulatina de enseñanza, de aprendizaje, hay muchas cosas que ellos aprendieron a través de la ley de Moisés porque Dios mismo dio esa ley, porque todavía eran bebés en la fe. Esa fue, digamos, una especie de concesión para que ellos entendieran. Muchas cosas fueron de este estilo. Lo de los alimentos tiene que ver con esto. O sea, es importante comprenderlo. Vamos a entender una cosa esencial y eso nos ayudará a entender los menores. Tengo que hacer 1000 aclaraciones porque si no, no lo comprendemos bien. Una cosa esencial. El día del Yom Kippur era el día del perdón. ¿Y qué se hacía en el templo? En el templo le llevaban al sumo sacerdote 2 machos cabríos, el macho de las ovejas, ¿no? ¿Sí? Y entonces estaba prescrito por la ley que el sacerdote iba a escoger uno, iba a poner las manos sobre la cabeza del primer carnero, y mientras imponía las manos sobre la cabeza del primer carnero, el sumo sacerdote debía confesar los pecados del pueblo, diciendo: Señor, hemos pecado contra ti, hemos cometido esto, el otro, aquello, y hacía una larga lista, ¿no? Y después agarraban ese corderito y lo aventaban al desierto, que no les quedaba tan lejos, para que se muriera allá en el desierto, porque todo esto era un simbolismo de lo que vendría con Cristo. Cristo tenía que morir fuera de la ciudad por los pecados de los hombres. Entonces los animalitos los aventaban al desierto para que ahí no encontraran ni agua, ni nada de comer, se murieran, cayeran desfallecidos y ahí se morían, ¿no? Pero fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque eso era una señal, una enseñanza para que el pueblo entendiera que el pecado siempre debería detestarse. ¿Sí? Entonces el corderito era un modo educativo que Dios tuvo con el pueblo antiguo, para que ellos entendieran que el pecado había que rechazarlo siempre y había que sacarlo, había que eliminarlo de nuestras vidas. Para eso entendieron muchos católicos que viven en pecado grave por años, ¿no?
no lo han entendido. Este modo de enseñanza, simple, sencillo, pues era para que la gente entendiera cosas fundamentales, básicas. Si tú traes el pecado en tu alma, pues tú te vas a condenar, no te salvas. ¿Sí? Entonces, esta verdad de fe era importante que ellos la comprendieran muy bien. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que cuando el sacerdote decía los pecados del pueblo sobre ese cabrito, verdaderamente los pecados de toda la gente se iban a ese animal y ese animal se los llevaba al desierto? Pues no. Tu pecado es tu pecado se queda aquí adentro. Por lo tanto, no es que eso fuera un circo, un teatro, algo inútil, simplemente era algo educativo. Pero eso no era la plenitud. La plenitud sí estaría en Cristo, porque Él sí cargó con nuestros pecados misteriosamente en la cruz y murió con ellos, y nuestros pecados murieron con Él. ¿Sí? Él es el verdadero Cordero. Bueno, entonces esa ovejita era para enseñanza, así de simple, simplemente para enseñanza. El otro carnero lo degollaban y su sangre la ponían en el altar como una expiación, un sacrificio expiatorio. La misma carta de los Hebreos lo dice claramente. La sangre de ese pobre animal no servía para perdonar nada, porque no puede un animal inferior a mí pues conseguirme el perdón, a mí que soy un ser superior, un ser humano. Y pues el día del Yom Kippur no perdonaba ningún pecado a nadie. Pero si Dios veía cuando la gente con fe rogaba pidiendo perdón, se acercaban con humildad a Dios, pues vamos a llamarle con los inicios de una contrición que tendía hacia Dios, ¿no? Que es lo más importante de confesarse, pues la contrición sincera. Pues sí, eso es lo más importante. Sin eso no hay sacramento. Si alguien no tiene una verdadera contrición en el sacramento, ni está dispuesto a arrepentirse ni en su mente ni en su corazón, aunque yo le dé la absolución, no queda perdonado nada. Entonces, ¿qué es lo importante del sacramento? Arrepentirse sinceramente. El borreguito era para enseñarle que entendieran, cuando llegara la plenitud de Cristo, que esa sangre, no la sangre del animal, sino la sangre de Cristo derramada sobre la cruz y que caería al suelo, era para el perdón de los pecados. La verdadera sangre que sí perdona los pecados. Entonces todo fue a modo educativo. Ahora, dejemos lo de los corderitos y del día del Yom Kippur y vamos a pasar a esto que está diciendo la Escritura. ¿Sí? ¿Qué hay acerca de esos, de las comidas puras y las impuras? Pues es algo muy parecido. El pueblo debería tener cuidado de que se llevaba a la boca, ¿sí? Porque si tocaba algo que no era bueno y entraba en su cuerpo, entonces ellos quedaban impuros. ¿Sí? Eso también era un modo educativo, porque lo dice la Escritura, hoy lo está diciendo con claridad. No es que Dios creara alimentos puros y alimentos impuros. Dice claramente el libro del Génesis que Dios hizo el cielo y la tierra, y al final de que hizo el cielo y la tierra, todo lo vio bueno. Entonces Dios no hizo cosas malas, toda la creación es buena. Entonces, si toda la creación es buena, todos los alimentos son puros también. ¿Para qué servía esta ley? Para que la gente entendiera que había que tener cuidado de no mancharse. Hoy vivimos un ambiente en el que es muy fácil mancharse de pecado. ¿Por qué? Porque la tele
es fácil ver escenas semieróticas, porque vas por la calle y no hay decencia en el vestir, porque hay invitaciones, ¿sí?, por todos lados, ¿sí? Los santos andan por todos lados y finalmente pues son invitaciones. O sea, eso está a la mano. Cualquiera podría fácilmente acceder a ello, fácilmente, ¿sí? Entonces, si hoy pecar es fácil, en medio de una sociedad que ya no le importa la fe, pues el cristiano auténtico, con estas cositas sencillas que Dios enseñó a su pueblo, pues tienes que tener cuidado de no mancharte cuando veas la tele, cuando veas el cine, cuando estés en la calle, cuando haya cosas fáciles que hacer para caer en una falta, algo que ofenda a Dios, pues no lo hagas. Tienes que tener cuidado, ¿sí? Si todas las mujeres traen la T de cobre y se operan, tú no lo vas a hacer, porque tú no vas a ofender a Dios, ¿sí? Si todo el mundo pone así en lo más alto el placer sexual y estas cosas, tú vive la castidad en el matrimonio y vive la fidelidad a tu esposo y a tu esposa. No te manches, porque el mundo está lleno de invitaciones. Eso es lo que quería enseñar con esta antigua ley sencillita de los alimentos. Así como es fácil, pues como el día de ayuno, ¿no? Pues ahí están los alimentos y pues tienes hambre y se te antoja. De la misma manera, las ocasiones de pecar son tentaciones, pues el pecado se antoja, ¿sí? Eso es lo que está diciendo la primera lectura. Pedro vio una manta así impresionante que bajaba del cielo y animales de toda clase, todos los que Israel consideraba impuros, las serpientes, las ranas, los camellos, de todo tipo de animales cuadrúpedos, todos. Y pues Pedro veía y dice, no, pues estos animales son impuros, y recibe una orden del cielo: mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor, yo siempre he guardado la ley de Moisés, yo no puedo hacer eso porque caería en impureza. No llames impuro lo que Dios creó puro, pum, y se retiró la misión, ¿sí? Y con eso le enseñó también algo grande, porque ese mismo día fueron a buscarlo unos paganos que ellos consideraban impuros. Y entonces Pedro fue, les anunció el evangelio a esos impuros, ¿sí? Y casualmente sucedió algo extraordinario, impresionante. El Espíritu Santo descendió en forma de fuego como el día de Pentecostés sobre ellos mismos, que eran los apóstoles de Jesucristo. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues algo muy simple. Pedro entendió, de esto se trata. De esto se trata. No debo considerar despreciables e impuros a estas personas porque no son del pueblo de Israel. Y si Dios me ha dado el signo de que les dio su Espíritu Santo como a nosotros, yo cómo me voy a atrever a negarles el bautismo. Y en ese mismo día, en ese mismo momento, los bautizó. ¿Sí? Entonces, esto ha sucedido muchas ocasiones en los periodos de la historia, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando los europeos se enteraron de que había gente negra, ¿no? ¿Sí? Para ellos fue, ¿no serán como animales? Estos no parecen seres humanos, parecen más animales, ¿no? Y dudaban de si deberían tratarlos como seres humanos. De hecho, mucho tiempo y mucha gente los trataba como animales. Y los esclavizaron, hicieron cosas tremendas. Cuando llegaron los españoles aquí a México, la noticia llegó hasta el Papa, y el Papa,
bueno, ¿serán seres humanos o también estos serán animales o qué cosa será? ¿Sí? Porque son muy distintos a nosotros, no tienen barba, están todos prietos, no son blancos como nosotros, pues pensamos que los seres humanos son blancos, pero estos no son blancos, serán seres humanos, merecerán el bautismo, podrán acceder a él. El Papa hizo una pregunta a los españoles y esas personas se ríen y los españoles dijeron, no, pues sí se ríen. Ah, pues entonces sí son seres humanos, denles el bautismo. ¿Qué animal has visto que se ríe? ¿No? Entonces, interesante que el Papa haya resuelto así la situación de una manera tan sencilla. ¿Y se ríen? Sí se ríen, pues son seres humanos, bautícenlos, trátenlos con dignidad, porque son seres humanos, no son impuros porque tienen su tez distinta a la nuestra, ¿sí? Y creo que toda esa herencia y ese legado nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo en su Santo Evangelio. Pues, perdón que haya sido como largo explicar punto por punto, pero estas cuestiones tienen una injerencia importante y todavía hoy tienen una injerencia importante, muy importante, porque habiendo avanzado tanto en el camino de la fe, hoy parece increíble, ¿sí?, que los gobiernos de los pueblos se hagan así sordos y tontos, sabiendo que hay gente en el mar ¿cuál es ese mar? Mi ignorancia resaltó, mi olvido más bien, el mar entre el norte de África y Europa. ¿Cómo se llama ese mar? Bueno, hay mucha gente, va en una balsita a veces de pura llanta, y el Papa lo dijo este domingo, 150 personas muertas, ahogadas, seres humanos que están escapando por la guerra, porque hay hambre, y que las autoridades de la Unión Europea no quieren mandar un barquito a rescatar gente, no quieren, porque dicen que les van a dar puerta abierta para que entren más, ¿no? Entonces no mandan rescate, y el Papa lo dijo con tristeza, con dolor, porque ¿cómo es posible que no sean tratados como seres humanos? Como si fueran impuros, como si fueran malos, como si estuvieran apestados. Todavía esto que estamos escuchando, todavía tiene aplicaciones directas a nuestra vida, y parece que el ser humano no lo ha entendido. Y aquí está, más de 2000 años esta palabra aquí en Hechos de los Apóstoles, los Evangelios, y todavía no lo entendemos. Oremos al Espíritu que escudriña nuestros corazones y sabe cuáles son las verdaderas necesidades de los hombres, y vamos a decir con fe: escúchanos, Señor. Para que la Iglesia fija su mirada en Jesucristo y llena de esperanza siga a su esposo, que con la cruz levantada como un cetro ha abierto gloriosa las puertas del paraíso y se ha sentado a la derecha de Dios. Oremos. Para que todos los pueblos lleguen a conocer al más hermoso de entre los hijos de los hombres, que regresa victorioso de su combate, y que contemplando en él las primicias del triunfo de la humanidad, vean fortalecida la esperanza de la victoria final del bien sobre el mal. Oremos. Para que quienes sufren o se sienten esclavos del pecado sean levantados por Cristo, que ha subido victorioso del sepulcro, y sus lágrimas y angustias se transformen en aquella alegría que nadie les podrá quitar nunca. Oremos. Para que el Espíritu del Señor ilumine con su claridad nuestros sentidos, ahuyente nuestras tibiezas, fortalezca nuestras debilidades
y nos llene de sus dones. Oremos. Roguemos especialmente por el gran drama del coronavirus en India y por las grandes dificultades que esto sigue causando. Oremos al Señor. Pidamos al Señor que nos reciba esta Eucaristía como una expiación por los pecados y que se apiade de nuestra nación y del mundo, que en general hay una gran sequía a nivel internacional. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestras peticiones y envía sobre la Iglesia tu Espíritu Santo para que habitando en nosotros nos convierta en aquel templo en el que tú escuchas nuestras oraciones. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Tomen asiento, presentamos pan y vino para el sacrificio eucarístico. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concede también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo, en Cristo nuestra Pascua fue inmolada. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo aquello que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con el tesoro de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando va a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque
Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, con nuestro obispo Oscar Roberto, nuestro obispo emérito Onésimo Cepeda y todos los pastores que cuidan del pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y de ti con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la turbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, bendice a tus apóstoles en la paz y el fuego en paz de todos. No tomes en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede de la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
sabios ni ricos, tan solo quieres que los ojos sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, no solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria de la incorruptible de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu bella mano. Señor, venimos en la bondad. Danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos santos según tu corazón. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Todos tengan